buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Bussi, soy profesora de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, y es verdaderamente un honor para mí poder acompañarles en esta oportunidad en el Congreso Internacional de Desapariciones Forzadas de Personas. Quisiera especialmente hacer un agradecimiento para los organizadores y las organizadoras del encuentro y brevemente pasaré a compartir una síntesis de la exposición de la ponencia que nos convoca el día de hoy sobre sistemas penales subterráneos y represivización en América Latina, a partir de una aproximación desde la criminología crítica latinoamericana al fenómeno de las desapariciones forzadas de personas. Como todos y todas sabemos, la desaparición forzada de personas constituye una de las expresiones más graves, extremas y perversas del ejercicio del poder punitivo, y su persistencia en América Latina, incluso en contextos democráticos, obliga a replantearnos los marcos teóricos con los que solemos analizar las propias prácticas de la desaparición forzada. Aunque es clara la condena que en el plano internacional se le da al fenómeno, esta situación no ha eclipsado, sino que se ha transformado, se adapta y se integra nuevamente a lógicas punitivas que exceden los límites del sistema penal formal, ya sea en situaciones de dictaduras como en situaciones de democracias, en particular cuando nuestras democracias, más allá de sus sustentos constitucionales, se encuentran debilitadas por distintos motivos. Algunos de los esquemas teóricos que vamos a trabajar entonces desde la perspectiva de la criminología latinoamericana para el abordaje de la desaparición forzada están vinculados a los modelos de los sistemas penales formales e informales y la categoría específica analizada por la profesora Lola Anillar de Castro sobre los sistemas penales subterráneos, que claramente han explicado en el contexto latinoamericano la situación de las desapariciones forzadas y otras prácticas punitivas ilegales, generalmente en contextos de gobiernos autoritarios, pero que a pesar de ello no encuentran un total asidero explicativo en términos criminológicos en las democracias. La pregunta, en realidad, que va a atravesar toda la exposición, la ponencia, está vinculada entonces a cómo encontrar categorías específicas y explicaciones propias para los modelos y los distintos momentos o formas de prácticas vinculadas a la desaparición forzada de personas en nuestra región América Latina, no solamente, vuelvo a decir, en situaciones de dictaduras, las cuales ya fueron claramente explicadas, o en momentos de situaciones bélicas o incluso en enfrentamientos internos, sino particularmente tratar de entender, en este caso puntual, qué es lo que sucede con las desapariciones forzadas cometidas por particulares y si le cabe o no, en el caso de las desapariciones forzadas cometidas por particulares, también una responsabilidad al plano estatal. Desde esta perspectiva, entonces, vamos a incorporar una categoría propia que hemos desarrollado junto a Rodrigo Videla en otros trabajos criminológicos, que incluye para la comprensión de la desaparición forzada la categoría que definimos como represivización, entendida precisamente como una táctica punitiva específica que, aprovechándose de la ilegalidad del sistema penal subterráneo, en términos generales, lo que utiliza es una ventaja específica que permite la desaparición forzada para desarrollar una extensión de disciplinamiento conocido a través de la pedagogía del miedo. En este sentido, entonces, el trabajo, fundamentalmente, lo que se va a preguntar es cómo operan las desapariciones forzadas en nuestra región, vuelvo a decir, en ambos contextos, autoritarios y democráticos, en general con estados debilitados, y estados debilitados que por supuesto van a tener una incidencia respecto del momento tardocolonialista que atraviesa también toda nuestra región, ¿no? Momento en el que tal vez los estados entendidos como debilitados o en algunos casos como fallidos, también tienen una influencia o se encuentran atravesados por distintas perspectivas de colonialidad, ¿sí? Un atravesamiento, podemos decir, de distintas prácticas de violencias estructurales que signan a nuestra región situada en América Latina y que en este momento, bueno,
representan fundamentalmente el poder de los conglomerados económicos que en muchos casos pueden tener una fuerte incidencia sobre los estados, por lo menos en el modelo de Estado-Nación, y los estados latinoamericanos en la práctica cotidiana por esta categoría de violencia estructural que es también la del colonialismo, ¿no? que nos atraviesa. En este sentido, entonces, me gustaría hacer unas breves aclaraciones o compartirles algunas reflexiones, primero para explicar la categoría de la represivización y la del sistema penal subterráneo, recordarla, aunque ya todos y todas seguramente la tenemos por demás conocida, para poder explorar entonces qué es lo que sucede con los fenómenos vinculados a las desapariciones forzadas cometidas por particulares, en general también vinculadas a grupos de alta vulnerabilidad por un lado y grupos particulares que están circunscriptos o determinados por el crimen organizado. Bien, tomando entonces como punto de inicio estas categorías teóricas, la primera siempre advirtiendo que nuestra perspectiva desde la criminología crítica latinoamericana es una perspectiva de análisis que pretende la prevención de masacres y la realización de los derechos humanos, tomando en cuenta la categoría teórica de la profesora Lola Nillar de Castro del sistema penal subterráneo, entendido como aquel sistema en el que las agencias que aparecen en el sistema penal formal operan de una manera ilegal, subterránea. En este caso, cuando lo explicaba la profesora Lola Nillar de Castro, oculta incluso, para poder entender cómo ese poder punitivo se desboca dentro del sistema penal subterráneo por fuera de toda legalidad. Y también esta categoría de la represivización, que lo que pretende hacer es dar una mayor precisión explicativa al proceso que sucede precisamente en el sistema penal informal y el sistema penal subterráneo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todos y todas sabemos que en el sistema penal formal, el proceso que se produce dentro de ese sistema penal formal, en el que se integra por muchas agencias, las ejecutivas, la legislativa, el judicial, entre tantas otras, tiene un proceso sustancial que es el que está explicado a partir de los distintos planteos criminológicos, pero fundamentalmente el planteo criminológico crítico, a partir de la categoría criminalización. Y que en el sistema penal operan dos momentos de criminalización. La criminalización formal, es decir, la criminalización primaria en la que se dictan las normas generales prescriptivas de una sanción penal, es los códigos penales, las leyes especiales penales, etcétera, que todos y todas conocemos y que operan de una manera general y abstracta para todos y todas, y un momento distintivo y particular que además le va a dar la nota a la crítica que se le hace en la construcción del análisis del sistema penal, que es la criminalización secundaria, es decir, el modo en que las agencias, en general ejecutivas, seleccionan de manera específica a personas individuales para ser llevadas fundamentalmente hacia otra agencia, que es la judicial, que tiene una función de limitar y contener ese ejercicio punitivo. Es decir, la criminalización secundaria es lo que brinda el rasgo característico del sistema penal, sea formal o informal, que está dado precisamente por aquella denuncia tradicional de la criminología crítica, que es el rasgo de la selectividad, la denuncia de que no es igual para todos y todas, aunque la ley penal sea idéntica en términos generales y abstractos. Todo esto es algo que todos y todas nosotros conocemos, pero lo cierto es que lo que sucede dentro del plano del sistema penal formal a partir de los procesos de criminalización no logra explicar qué es lo que sucede con la desaparición forzada de personas, entendida además desde esa perspectiva dual en la que Rosa del Olmo explicaba la detención, desaparición forzada ya en el año 1984. Es decir, la desaparición forzada es a la vez un crimen y un castigo. Es un delito y es un castigo punitivo en sí mismo, solo que ese castigo punitivo en sí mismo es ilegal y por tanto no opera dentro del sistema penal formal. Por eso la categoría explicada por Lola Nillar de Castro permite tan bien comprender qué es lo que sucede con la desaparición forzada de personas. Es decir, la desaparición forzada de personas, explicada desde esta doble modalidad, nos permite entender que en realidad nunca opera en el modelo formal, aunque en algún momento pueda pasarse a la formalidad, sino que en verdad opera en un momento subterráneo, oculto,
ilegal, en donde las propias agencias del sistema penal, ya no en la función formal, sino en la función ilegal y prohibida, incluso me atrevería a decir, porque el marco normativo siempre prohibió prácticas crueles y dolorosas como la desaparición forzada, opera fácticamente de un modo distinto. ¿Qué es lo que nos preguntamos entonces con mi compañero Rodrigo Videla? Bueno, si en el sistema penal formal opera el proceso de criminalización, ¿cuál es el proceso que opera en el sistema penal subterráneo? Porque no podemos hablar de ningún tipo de criminalización. Estaríamos haciendo una analogía que no permite explicar los fenómenos específicos que suceden al momento de un sistema penal informal o subterráneo. Por tanto, lo que decidimos es darle una categoría explicativa que es la de represivización. La de represivización primero nos permite diferenciar la violencia institucionalizada que opera dentro del modelo del sistema penal formal con la violencia institucional, que es la característica principal que se da a partir de los sistemas penales subterráneos o los sistemas penales informales en términos generales. Vuelvo sobre ello, lo adelanté previamente en la introducción, pero básicamente lo que se trata de presentar como el rasgo característico es que la represivización es una categoría y es una táctica específica que se utiliza en los sistemas penales subterráneos e informales para aprovechar precisamente la ventaja que brinda la ilegalidad y para someter cuerpos específicos que incluso no podrían ser seleccionados punitivamente en el modelo del sistema penal formal. Dicho todo esto, entonces, la pregunta es cómo encuadrar dentro de estas categorías, cómo explicar a partir de estas categorías criminológicas qué es lo que pasa con las desapariciones forzadas realizadas por particulares. Bien, en este sentido, entonces podemos decir que las violencias ilegales que operan a partir del proceso de represivización, tanto en los sistemas penales subterráneos como en esta mirada más amplia, incluso multifacética, de posibilidad de realización de sistemas penales informales, no necesariamente circunscriptos al modelo de la estatalidad, lo que nos permite explicar también las desapariciones forzadas en términos de violencias de particulares, nos va a permitir entender cómo todavía esas ventajas de la utilización de las tácticas de la represivización a partir de la desaparición forzada en nuestros contextos regionales se orienta precisamente al aprovechamiento de las ventajas que brinda la desaparición forzada o las prácticas represivizantes en el marco de la ilegalidad y que en este caso ya ni siquiera requieren de una participación directa o indirecta del Estado, pues en estados sumamente debilitados en los que el modelo neoliberal y el tardocolonialismo operan de una manera muy directa respecto de organizaciones económicas y criminales por fuera de la propia estatalidad, permiten observar que esas desapariciones forzadas, esos métodos que antes fueron utilizados por el Estado, ya no requieren siquiera de ser utilizados por el Estado. Y esto también es una advertencia, ¿no? Dos, diría, en realidad. La primera, la pregunta no es nada más sobre la explicación de cómo operan las desapariciones forzadas en nuestra región, sino también pensar en cómo prevenirlas. Bien, eso es una. Y la otra, ¿cuál es la importancia, cuál es el valor y cuál es la responsabilidad que le cabe al Estado, incluso cuando por omisión no participa en las prácticas directas de la desaparición forzada de personas? Y me atrevo a señalar que desde la perspectiva de la criminología crítica latinoamericana orientada a la prevención de las masacres, entender el fenómeno, primero, en su máxima amplitud y segundo, como táctica punitiva o estrategia punitiva, ya no necesariamente de la estatalidad, sino incluso a partir del desarrollo de modelos o sistemas penales informales no estatales, nos va a permitir también poder pensar cuáles son las prácticas que permiten su prevención. Eso por un lado. Por el otro lado, me atrevo a señalar que aunque estados debilitados o estados fallidos, son responsables los estados que tenemos en nuestros días por omisión de garantía de los derechos de las personas que sufren precisamente las privaciones de libertad, las desapariciones forzadas, tanto ellas y sus familiares o allegados, y la sociedad toda, en el sentido de que
todavía es una de las más graves violaciones de derechos humanos que se sigue dando en nuestra región. Les mando un fuerte abrazo y espero que se haya comprendido mínimamente alguna de las propuestas que acerco en este trabajo. Adiós.